Estaba teniendo, hola Caro, buenos días a todos, amigos. Hola, buenos días. Ya está ahí, perfecto. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, Cuauhtémoc, gracias. Adelante, por favor, ya te escuchamos ahí. Hola, hola, Cuauhtémoc, ¿me escuchas? Sí, Caro. Bueno. ¿Me escuchas ahí, Caro? Sí, ya te escucho. Perdón, creo que tuviste algunos problemas técnicos, pero ya vi tu introducción. Ya no podía entrar, pero ya estoy aquí, gracias. Te cedemos la palabra, Cuauhtémoc, adelante, acaba de leer Caro ya tu semblanza y una introducción tuya. Ok, muchísimas gracias. Perdón, no escuché la introducción, una disculpa a todos, pero no podía enlazarme. Estas cosas de la tecnología de hoy en día es complicado. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Realmente es un honor para mi persona y para Total el poder contar con ustedes y poder platicarles un poco acerca de quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Me gustaría empezar diciéndoles un poco acerca de Grupo Total. Grupo Total es un grupo de origen francés, pero ahora decimos que somos de origen internacional, ¿no? Realmente con un alcance que tenemos hoy día, con una presencia en alrededor de 130 países a donde estamos presentes con las diversas actividades del grupo, y ahora les platicaré un poco. El grupo tiene hoy día alrededor de 100,000 colaboradores a nivel mundial. Para el caso de México, y para que empecemos a sopesar la importancia que México tiene dentro de nuestro hacer diario, en México colaboramos alrededor de 8,000 empleados para Grupo Total en los diferentes esquemas de negocio que tenemos y en las diferentes actividades. Con lo cual, bueno, los mexicanos venimos a ser el segundo grupo desde el punto de vista nacionalidad más importante dentro de Total. Solamente los franceses son mayor y lo venimos nosotros los mexicanos. Ese es el grado de importancia que tiene nuestro grupo. En México estamos presentes desde hace alrededor de 38 años. En 1982 llegamos por primera vez con la actividad de lubricantes. Originalmente así es como aparecimos en México, con nuestra primera marca que trajimos, ELF, la cual aún todavía por ahí la verán en el mercado, aún la comercializamos. Y luego a partir de ahí venimos evolucionando con los diferentes negocios y con las diferentes actividades. Hoy día estamos presentes prácticamente con todas las actividades del grupo, a excepción de la refinación, pero hoy día estamos presentes en México con la parte de exploración y producción, con la parte de estaciones de servicio, con toda la parte de lubricantes, estamos con la parte solar, estamos dentro de la actividad también de generación de energía solar, y con una parte más que tenemos con el esquema de refacciones principalmente de hule y plástico para la industria automotriz. Hoy día nos vamos a concentrar en la parte que nos corresponde a nosotros, que es la que llevamos hoy en día en México, que es la parte de lubricantes y estaciones de servicio. Principalmente estaciones de servicio en este momento será nuestro foco para este taller con ustedes. Hoy día en México tenemos ya 266 estaciones firmadas al día de hoy, de las cuales 225 ya operan bajo la marca, las otras están en proceso de transformación e incluso en algunos casos de construcción. Estamos caminando para terminarlas y poder ofrecer al público nuestros servicios. De esas 266 estaciones con las que contamos, en algunas de ellas hemos abierto el resto de negocios paralelos que llevamos dentro de la compañía,
es así nuestras tiendas de conveniencia a la marca Bonjour, con las cuales hoy tenemos ya 16 estas tiendas operando y otras 19 en proceso de transformación, y esperamos el próximo año estar terminando con alrededor de 45-50 tiendas a diciembre de 2021. Para el caso de las estaciones, nuestra expectativa de crecimiento es terminar este año a 275 y el próximo año 2021 evolucionará a 410 y tender al año 2025 estar alrededor de las 600-650 estaciones operando dentro del país. Tenemos también otro modelo de negocio que es nuestro autolavado Total Wash. Total Wash hoy día tenemos ya operando 2 Total Wash, otros 3 en proceso de transformación, y la expectativa es que terminemos este año con 6, el año 2021 lleguemos a las 12 unidades y para 2025 estar alrededor de 25 unidades ya operando en el país. De mi parte sería el panorama general que les daríamos el día de hoy de Total. Sobre la marcha de los webinarios iremos profundizando en algunos de los temas de nuestros modelos de negocio, y les agradezco a todos ustedes su presencia, su disponibilidad, y quedamos abiertos para cualquier situación que tengamos que ampliar o precisar. Muchas gracias, Caro. Gracias, Abril, también. Gracias, Cuauhtémoc, a ti. Gracias, Caro, los dejo. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Y bueno, pues damos paso a nuestro primer ponente, no sin antes agradecer la colaboración y el apoyo que recibimos por parte del Tecnológico de Monterrey para llevar esta sesión a cabo. Y presento a Luis Serra, al doctor Luis Serra, director ejecutivo de la Iniciativa de Energía del Tecnológico de Monterrey. Voy a leer la semblanza. El doctor Luis Serra es director ejecutivo de la Iniciativa de Energía de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Durante los 5 años que ha trabajado en la institución, ha tenido bajo su cargo la responsabilidad de dirigir proyectos para el sector energético, en los que han colaborado 13 instituciones académicas de Estados Unidos, Canadá y México, así como 11 empresas de la industria de energía o relacionadas. Asimismo, han participado 23 profesores e investigadores, 40 posiciones postdoctorales, 51 doctores y 193 maestros. Con estos proyectos se establecieron 21 laboratorios físicos y virtuales que ofrecen una gama importante de servicios al sector energético, además de constituir un activo importante para la investigación, la docencia y la formación académica de la comunidad del Tecnológico de Monterrey. El doctor Serra es consejero del Tecnológico de Monterrey, posición que le permite presentar a institución académica ante la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable y la Comisión de Evaluación del Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía y Sustentabilidad Energética. Es miembro del Consejo Consultivo para el Fomento a la Industria Eléctrica Nacional y del Consejo Consultivo para el Fomento a la Industria de Hidrocarburos Nacional, ambos presididos por la Secretaría de Economía. Ha sido profesor invitado por la Universidad de las Américas Puebla, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Flaxo México, así como en la Universidad de Alberta. Es profesor en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y en la GADE Business School. Es doctor en Economía por la Universidad de Warwick, maestro en Análisis Económico aplicado con la concentración en Economía Ambiental por la Universidad de Alcalá y licenciado en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y bueno, sin más, los dejo con la palabra del doctor Sierra para que nos presente su conferencia. Muchas gracias, adelante. Buenos días, muchas gracias, Carolina. Primero que nada quisiera agradecer a Total México por la invitación, especialmente a Cuauhtémoc Íñiguez, con quien tuve la oportunidad de hablar y de charlar previamente a este taller.
También agradezco a Abril Moreno, sin quien no se hubiera podido dar esta colaboración. Y pues encantado de estar con ustedes el día de hoy. Voy a compartir entonces mi presentación. Te la ponemos nosotros, Luis. Perfecto, muchas gracias. Sí, Selene, ¿la podrías poner, por favor? Sí, un segundito, porfa. Gracias. Y antes de empezar, quisiera comenzar simplemente por mencionar que la plática está encaminada a identificar aquellos grandes rasgos del sector energético a nivel internacional que van a marcar pautas para el desarrollo del sector también en México y especialmente al sector gasolinero. A veces desde el país y sobre todo recientemente pareciera que la toma de decisiones ocurre en un vacío y que el sector, digamos, estuviera pues desligado de otros acontecimientos que ocurren a nivel internacional. Y justo la plática, el objetivo es que se lleven esa perspectiva de cómo esto no ocurre de esa forma y los posibles impactos que esto pudiera tener si no empezamos a repensar la manera en que identificamos estas tendencias y las acoplamos a donde queremos mover nuestro sector energético en México. Entonces, por eso la plática de hoy es sobre esas tendencias en el siglo XXI y cómo esto va a modificar el modelo de negocio del sector gasolinero. Vamos a la que sigue, por favor. La voy a dividir en 3 secciones. La primera sección, vamos a hablar sobre estas grandes tendencias que tienen impacto en el sector gasolinero y que básicamente muchas de ellas están centradas en la lucha que se hace especialmente contra el cambio climático. Eso es lo que marca realmente todos los acontecimientos que estamos observando en el sector energético a nivel global y que en la medida en que los gobiernos y las empresas puedan tener más acuerdos sobre cómo pueden obtenerse escenarios ganar-ganar, pues entonces observaremos incluso tendencias que serían más aceleradas. Por otro lado, vamos a observar también disrupciones en el sector gasolinero en el mediano plazo y finalmente algunas implicaciones para México que podamos esbozar de esto. Con ello espero poder dar inicio a este taller que seguramente tendrán la oportunidad de platicar con un programa bastante nutrido en otras áreas. Damos a la siguiente, por favor. Estas grandes tendencias del sector energético con impacto en el sector gasolinero, pues básicamente se esgrimen a lo largo de 3 áreas. La primera de ellas, como les decía, es el combate al cambio climático. A partir de ello estamos observando pues tendencias que de alguna manera nos conducen a un modelo que tiene que ser sostenible, so pena que si no lo hacemos, pues entonces podemos poner en riesgo varios escenarios que van más allá de impactos en las cadenas productivas y que por supuesto tienen en el extremo pues un impacto por supuesto en los recursos naturales y de manera última por supuesto pues en la vida misma del ser humano. Una de las grandes tendencias sin embargo es que el mundo va a requerir más energía pero no necesariamente de nuevas fuentes y eso es una gran noticia porque eso nos da la oportunidad precisamente de hacer modificaciones a lo largo de la composición del mix energético a través de acciones público-privadas. Y finalmente hay que considerar el elemento que tiene la pandemia COVID-19 en este escenario. Y que sobre todo hay que recordar que se está dando en un escenario donde tenemos un periodo en el que existe un exceso de capacidad de refinación que es histórico y que por supuesto incluso tiene consecuencias a nivel regional en los distintos mercados, y va a ser exagerado en la medida en que esta pandemia pueda ser controlada en un periodo de tiempo más corto o más largo. Así que vamos adelante, por favor, a la que sigue. Este es el principal reto que enfrentamos en la humanidad actualmente. Creo que ya no hay duda de que es innegable que a lo largo del millón de años que el Homo sapiens se encuentra en el planeta Tierra, y si lo tomamos en consideración, digamos, desde la perspectiva de un hombre moderno que tiene 10.000 años, pues en ningún periodo de tiempo desde ese momento hemos observado que las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzan los niveles que tenemos actualmente. Es decir, estamos sin lugar a dudas, a pesar de que evidentemente ha habido ciclos donde la Tierra se ha calentado y se ha enfriado, pues estamos
en un caso donde el cambio climático está dado por un efecto antropocéntrico, es decir, por la actividad humana misma, y que se vio drásticamente incrementado a partir de 1950. Entonces, ya pasamos ese momento de control donde teníamos un objetivo de 400 partes por millón de dióxido de carbono, para evidentemente estar en una trayectoria que nos permitiera mitigar por completo todos los efectos del cambio climático, y actualmente pues ya superamos ese umbral. Es innegable que ya tendremos consecuencias, algunas de ellas ya las estamos percibiendo poco a poco, y eso a la larga pues es lo que de alguna manera determina todas las grandes tendencias que observamos en el sector energético y los esfuerzos que observamos también a lo largo de este sector a nivel global. Damos a la que sigue, por favor. Ahora bien, ¿dónde se concentran esas emisiones de gases de efecto invernadero? Pues ustedes pueden ver ahí en la gráfica de la izquierda, y tienen ahí la trayectoria de emisiones desde 1990 hasta 2016 acumulada, y podrán ver medidas en dióxido de carbono equivalente, pues que la mayor parte de esas emisiones siempre han ocurrido en el sector energético, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del sector para este gran reto que la humanidad está viviendo. Y la mitad de esas emisiones básicamente están concentradas en el sector, dentro del sector energético, en la industria prácticamente. El otro cuarto de esas emisiones está concentrado en las edificaciones y el otro cuarto en el transporte. Ahora bien, aquí hay algo que considerar. Estamos viendo un escenario donde la población eventualmente va a seguir creciendo, aunque tasas menores, pero esto va a generar concentraciones urbanas, con lo cual la demanda en edificios va a incrementarse, la demanda por energía. Entonces esto también conlleva a la necesidad de estar repensando la manera en que el sector energético va a poder abonar a mitigar esas emisiones en algunos lugares. Y especialmente ahí podrán ver algunos segmentos que tienen, digamos, una sección marcada sólida, en línea sólida. Esos sectores pues son aquellos que presentan emisiones que son más difíciles de mitigar. Entonces ahí es donde tenemos que poner especial concentración en el sector energético si queremos abonar al cambio climático, particularmente en lo que conlleva al transporte pesado en carretera, al marino, al aéreo, en la parte de edificaciones, por ejemplo, a la calefacción y al enfriamiento, y en la industria, a la industria del acero, del hierro, del cemento y otro tipo de industrias pesadas. Siguiente, por favor. Ahora bien, esta es la tendencia que podemos observar hacia 2050 en términos de, digamos, el crecimiento económico que pueda haber esperado. Esto de alguna manera puede o no verse mitigado en función de la pandemia que está todavía en evolución. Sin embargo, podemos esperar que a mitad de siglo el incremento en el Producto Interno Bruto sea notable, y la mejor de las noticias es que ese incremento no proviene nada más por un mero incremento poblacional. Es decir, el mundo en su conjunto no produce más porque somos más, sino producimos más porque somos más productivos. Y eso es precisamente lo que les está diciendo esta gráfica a la izquierda, donde la productividad por persona, el Producto Interno Bruto per cápita, es el que explica la mayor parte de ese crecimiento hacia 2050. Ahora, ¿dónde va a estar concentrado ese crecimiento? Pues ese crecimiento va a estar principalmente concentrado en aquellos países donde se estén desarrollando de una manera muy rápida las grandes urbes. Esto pues básicamente va a ser en realidad 2/3 partes de la demanda por energía, o por el incremento en la demanda por energía, se espera que provenga principalmente por ese crecimiento económico que se está dando en Asia sobre todo. Siguiente. Ahora bien, aquí les dije que vamos a crecer más, y ese mayor crecimiento económico implica, por supuesto, mayores necesidades para producir mayores insumos. Entre esos mayores insumos, por supuesto, está la energía. ¿Eso querrá decir entonces que vamos a necesitar más energía? Depende qué escenario querramos nosotros caminar. Y en ese sentido, distintas, digamos, organizaciones, agencias que monitorean o, vigilan y pronostican de alguna manera cómo va a evolucionar esta demanda por la energía, pues manejan escenarios para identificar qué camino puede seguir esa trayectoria. En este sentido, la que está presentada aquí es por parte del Outlook de BP,
y maneja 3 escenarios. Un escenario inercial, es decir, el típico escenario business as usual, que es todo se mantiene como hasta ahora está sucediendo, y otros 2 escenarios donde de alguna manera empezamos a empujar un poco más decididamente a nivel colectivo internacional para combatir el cambio climático. Un escenario que se llama de rápida evolución hacia la transición energética y un escenario de emisiones neta cero, donde básicamente estamos ya llegando a un escenario donde todo aquello que se emite en algún momento se puede abatir vía otros mecanismos como captura, secuestro, almacenamiento de carbono. Entonces, independientemente de qué escenario estemos observando, nos debe quedar claro aquí que el crecimiento en promedio anual en los siguientes años hasta mitad de siglo va a ser menor al que veníamos observando previamente. Es decir, se va a ralentizar ese crecimiento en la demanda primaria de energía primaria. Ahora bien, ¿qué tanto puede ralentizarse? Pues depende mucho qué escenario querramos caminar. Si estamos en un escenario inercial, pues esos prácticamente 600 exajoules que se está demandando en la energía a este año, pues todavía van a tener un incremento de alrededor de pues un sexto en esa digamos demanda por energía. Sin embargo, sí estamos controlando y tenemos un objetivo agresivo que va más allá de los acuerdos de París para realmente llegar a un escenario, digamos, donde podamos mitigar al máximo las consecuencias del cambio climático, pues entonces podremos estar básicamente teniendo un escenario donde prácticamente la evolución de la demanda por energía primaria a nivel global se puede mantener constante, lo cual eso sería una gran noticia porque también involucra el que estamos haciendo un mejor uso de la energía. De hecho, ahí pueden observar en la gráfica del lado izquierdo, esas barras moradas, significa un decremento en la intensidad energética, que básicamente lo que les está diciendo es que cada vez que producimos una unidad económica de producción, pues estamos reduciendo el uso de energía por cada unidad económica producida. Es decir, produzco lo mismo con menos cantidad de energía. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que esperamos que podamos ver hacia futuro. Un mundo donde podamos usar mejor la energía. Es decir, donde haya más eficiencia energética. Siguiente. Ahora bien, ¿cómo va a estar compuesta esa matriz energética? Ya dijimos que puede no incrementarse la demanda global por energía primaria hacia futuro, dependiendo si corremos un escenario donde querramos atacar el cambio climático. Y aquí lo que vemos es qué tanto esa composición de la matriz energética puede caminar hacia una transición o no. Evidentemente, si estamos en un escenario inercial, esa proporción de las energías renovables dentro del mix energético global pues va a ser mucho menor a que si, por ejemplo, tomamos un camino de emisiones neta cero, ¿no? ¿Y cuánto menor? Pues 3 veces menor. Es decir, a mitad de siglo, si nosotros seguimos como estamos hasta ahorita, pues básicamente las energías renovables podrían solo representar una quinta parte del mix energético global, mientras en un caso de emisiones netas cero, pues básicamente podrían representar hasta un 60% del mix energético global. Esto, por supuesto, implica pues que los hidrocarburos perderían esa proporción correspondiente a lo que las energías renovables están encaminados. Aquí hay un mensaje que creo que es el más importante de esta imagen que están viendo ahorita. La transición energética es innegable. Va a ocurrir quiera o no quiera quien quiera. Pero aquí hay una diferencia muy importante que hacer dentro de ese mensaje. La primera es que los hidrocarburos no van a desaparecer de la noche a la mañana. Y es preocupante ver a veces mensajes donde queremos y todos deseamos un escenario donde podamos empujar por las energías renovables, pero no estamos pensando en toda la cadena de suministro que conlleva esa, digamos, despliegue de las energías renovables. No estamos pensando tampoco en sustitutos para todos aquellos materiales que provienen, por ejemplo, del aprovechamiento de hidrocarburos. ¿A qué me refiero? A la petroquímica. Estamos hablando de que no queremos usar hidrocarburos, pero seguimos dependiendo de plásticos. Queremos autos eléctricos que están plastificados, que tienen llantas, que tienen y corren sobre materiales hechos con hidrocarburos. Entonces, la revolución no pasa nada más
por modificar el mix energético de la transición en la generación eléctrica. Pasa también de manera muy importante por hacer modificaciones a la tecnología de materiales en el sector hidrocarburos. Si no logramos eso, entonces olvídense de que estemos en un escenario donde no existan hidrocarburos, porque no va a suceder. Lo que sí va a suceder es que evidentemente vamos a dejar de usar carbón, y el gas natural va a depender mucho qué escenario querramos correr. Si es un escenario de emisiones netas cero, el gas natural va a decrecer hacia 2050. Sin embargo, si es un escenario donde solo ponemos un empeño rápido en las emisiones, el gas natural tiene un papel importante. Entonces, aquí hay matices importantes que considerar a lo largo de esta composición de la matriz energética hacia una transición. Siguiente, por favor. El mundo se está electrificando y eso implica que de alguna manera igualmente se va a hacer más importante el mix energético que provenga de renovables y de gas natural en algunos lugares del mundo para poder satisfacer esta necesidad. ¿De dónde viene esta tendencia? Es muy simple. Les dije que había un incremento en satisfactores de vida por mayores incrementos en, digamos, el Producto Interno Bruto y sobre todo un Producto Interno Bruto per cápita. Entonces esto significa más satisfactores, más elementos que demanden energía, y esa energía es eléctrica. Entre ellos, por supuesto, también está el hecho de la urbanización en gran parte de Asia, y eso es lo que conduce y moviliza toda la demanda por electricidad hacia 2050. Igualmente aquí, en un escenario donde queramos, busquemos un escenario de emisiones netas cero, el incremento en la demanda por electricidad como proporción del consumo total final será mayor e incluso superior al 50%. Siguiente, por favor. Ahora, ¿dónde va a verse ese escenario, por ejemplo, en el caso del transporte? En el caso del transporte, lo que podemos observar es que también dependiendo cómo estemos mitigando o no el cambio climático, pues esa demanda por energía y sobre todo por energía eléctrica en el transporte se va a incrementar. Si nosotros lo que queremos es tener un sector transporte más electrificado, lo que vamos a observar hacia mitad de siglo es que va a incrementar su demanda por energía, y la mayor parte de esa demanda por energía va a ser eléctrica. Sin embargo, cabe notar ahí la importancia que tienen elementos, digamos, de la demanda por energía en otros sectores adicionales, y sobre todo que también están de alguna manera, digamos, demandando hidrocarburos. Por ejemplo, toda la parte que es para la no combustión de algunas materias primas, como por ejemplo en el caso de gas natural para la producción de fertilizantes. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver la evolución de la demanda por energía en transporte. ¿Dónde va a estar concentrada? Pues mayoritariamente en los países emergentes. Esto es muy importante porque en el caso, por ejemplo, ahí es donde estaríamos nosotros observando también la demanda por energía en México, y sobre todo para el caso del transporte, ahí es donde va a estar creciendo. En los países desarrollados ya no va a haber esa oportunidad, se va a mantener de alguna manera constante, y el mix de cómo va a componerse esa demanda por transporte sí cambia mucho dependiendo del escenario que queramos manejar. Si es un escenario inercial, va a ser muy parecido, aunque con menor proporción de participación de los hidrocarburos en ese mix energético. Si es, por ejemplo, un escenario de emisiones netas cero, pues lo que tendremos que ver es una mayor participación de la electricidad en la movilización de vehículos o de transporte, y por supuesto, aquí muy notablemente hay que verlo, es la participación del hidrógeno en estos escenarios. Es decir, ya estamos hablando de otro tipo de insumos energéticos que van a tener un rol que incluso puede superar al rol de otros elementos a los cuales se les apostaba hace unas pocas décadas, como por ejemplo los biocombustibles, que si bien tienen una participación en un escenario de emisiones netas cero, es incluso menor al que tendría, por ejemplo, el hidrógeno. Siguiente. Les dije yo, hay dos grandes tendencias en la parte de, digamos, de la demanda por energía hacia 2050. Una era la transición, la otra era la eficiencia, y aquí es donde estamos viendo esa eficiencia energética en juego. Sin embargo, la estamos viendo como tiene dos efectos. Por un lado, una mayor eficiencia, por ejemplo, en medida
también como el incremento, digamos, en los movimientos de pasajeros en vehículos, lo que conlleva es incluso una mayor demanda por energía. Entonces, ahí vamos a tener un efecto positivo. Mientras más eficientes se vuelvan los vehículos de transporte, va a haber un incremento en la demanda por energía para el transporte. Sin embargo, eso puede ser mitigado dependiendo qué tanto estemos haciendo esa modificación del insumo energético con el cual se estén moviendo estos vehículos. Si estamos haciendo una electrificación del parque vehicular, pues evidentemente tendremos que ver una disminución que mitigue un poco ese crecimiento esperado en la demanda en las siguientes décadas para el caso del sector transporte. Siguiente, por favor. Y este es yo creo el game changer y el alfil que puede determinar hacia qué lado se inclina la balanza. Y esto es algo para el cual yo creo que difícilmente alguien puede tener un escenario con, digamos, una precisión lo suficientemente fuerte. Aquí lo que vemos es el impacto que puede tener la pandemia de COVID-19 en el tiempo, en la demanda por combustibles, en el Producto Interno Bruto y en la demanda por energía primaria. En todos los casos lo afecta de manera negativa, pero ¿qué tanto puede afectar esto? Bien, pues depende mucho, pero fíjense, incluso en un escenario donde esta pandemia se logra mitigar como lo esperamos todos, en 2021 con una vacuna o con una serie de vacunas que nos permita poco a poco regresar a la normalidad, de todas formas vamos a estar viendo efectos negativos de manera muy notable en la demanda por combustibles. Y si este efecto perdura, que es un escenario drástico, por al menos otros 5 años, pues esto, digamos, puede incluso más que duplicarse ese efecto en la demanda por petróleo y por combustibles, que puede llegar en un extremo a tumbar, digamos, hacia 2050 esta demanda hasta por 5 millones de barriles diarios. Es decir, el efecto puede ser bastante considerable, incluso todavía en un escenario donde salimos de este problema relativamente pronto. Y ese es precisamente, creo yo, el marco. Si consideramos esto, si consideramos el exceso de refinación histórica que existe en gran medida por los esfuerzos y el aprovechamiento, digamos, de los yacimientos que tiene principalmente en América del Norte, Estados Unidos, y del otro lado en Asia por parte de India, pues entonces la realidad es que vamos a estar en un entorno donde vamos a observar posiblemente menores demandas a lo esperado. Y en este sentido, pues el país está apuntando hacia otro destino que parece que no se va a materializar, donde virtualmente sus decisiones de política energética caminando hacia un mayor abastecimiento de combustibles puede no darse de la manera o con los resultados que ellos esperan. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Ahora les voy a platicar de los cambios que están sucediendo en el sector gasolinero y que ustedes yo creo que los deben tener muy claros. Primero son todas aquellas transformaciones que tienen que ver, digamos, con la parte tecnológica, otras con la parte de comportamiento del consumidor derivado de los acontecimientos de la pandemia, y en cualquier caso lo que vamos a observar es que pues, las economías emergentes van a tener un desfase con respecto a la adopción de estas medidas. Y por otro lado, pues en México vamos a observar que estos cambios todavía pueden retrocederse más si seguimos con una política energética y con un riesgo regulatorio, como lo hemos observado en estos pues ya 2 años que tenemos con esta administración. Siguiente, por favor. Estos son los grandes cambios que pueden apreciarse en la pandemia de momento. El primero de ellos tiene que ver con un cambio decidido en el comportamiento de los consumidores. Los consumidores están consumiendo en línea, están incrementando las compras que pueden hacer en línea. De hecho, ese es uno de los grandes ganadores de esta pandemia, y es por eso que ustedes han observado, por ejemplo, que Jeff Bezos de la noche a la mañana pues pasó a tener incluso y a convertirse en el primer hombre en el mundo en tener de más de 200,000 millones de dólares como parte de su fortuna, ¿no? Es decir, la gente, el incremento que hubo en el comercio electrónico se disparó gracias a esta pandemia. Sin embargo, también hubo una recomposición al interior de esas compras.
y esas compras se volvieron más inteligentes, más precisas, más exigentes, de una manera un poco más sostenible. ¿Por qué? Porque hay también una incertidumbre respecto a las condiciones del futuro. Esas condiciones del futuro se están volviendo más exigentes tanto para los acreedores como para los prestadores, y de ahí que los escenarios de inversión pues puedan verse cada vez más dificultados, precisamente porque va a haber una cierta escasez de liquidez. Eso además está unado pues a que obviamente los periodos de confinamiento, las decisiones de no estar movilizándose tanto a pesar de que no haya restricción, pues va a traer la demanda por combustibles a la baja, una caída también en precios, y por el otro lado un incremento en los costos de operación que tienen las empresas de varias formas. En primera, porque no están, no están obteniendo, digamos, los recursos o los insumos que tienen de manera cotidiana por una disrupción a la cadena de suministro, y por otra porque ahora tienen que estar cumpliendo con elementos de, sanitización o de reglamentación que tiene que ver con el combate de la pandemia COVID-19 y que incrementa sus costos. A eso le sumas el que tienen que, de alguna manera, por un lado, tratar de mantener a su personal y por el otro, capacitarlo para que puedan hacer frente a estas nuevas condiciones. Entonces, lo que tenemos es un escenario sumamente complejo en donde la toma de decisiones de los negocios en el sector gasolinero se ha complicado de una manera bastante drástica. Siguiente, por favor. Este sector se está enfrentando cada vez más a estos consumidores, los famosos consumidores now, que no es un concepto nuevo, es un concepto que viene de la década pasada, pero que ahora se está haciendo cada vez más presente al sector gasolinero, ya no en otros sectores como se observó en la década pasada. Son consumidores que están fragmentados, buscan distinto tipo de productos, distinto tipo de experiencias, ya no se trata nada más de ir a la bomba de gasolina a cargar gasolina para el auto, se trata de otro tipo de experiencia el que están buscando, donde además estos consumidores pues están interconectados y es difícil localizarlos y tratar de activarlos para poder promover el consumo que se buscaría en el sector gasolinero. Por otro lado, estos consumidores también son cada vez más conocedores, tienen acceso a más información, tienen también más conocimiento a la mano, y eso hace que sea más difícil crear campañas que puedan de alguna manera tratar de atraer a cierto grupo de consumidores. También son insatisfechos porque además quieren otro tipo de experiencia mucho más compleja, y eso hace que pues, su toma de decisiones sea más difícil también de identificar. Y finalmente, uno que creo ya no va a cambiar y va a ser pues más bien la norma, son consumidores de alguna manera conscientes. Entonces ahí es donde viene el problema. ¿Cómo puede una, marca asociada con un elemento que está inmiscuido en toda la promoción del cambio climático ganar la confianza de ese consumidor para tratar de incrementar su consumo en un bien que puede estar contrario a los objetivos que ese consumidor esté persiguiendo de acuerdo a sus normas o creencias personales? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son estas grandes tendencias que van a modificar estos escenarios? Son estas 4 de entrada. Los pagos electrónicos, eso, digamos, no es nuevo y mucho menos es nuevo para todos los sectores, pero para el sector gasolinero y especialmente en México es todavía algo que cuesta mucho trabajo. Es decir, la ampliación, el alcance que tienen los pagos electrónicos en sectores gasolineros de otros países en el mundo es bastante importante. En México todavía nos hace mucha falta, y esto todavía también tiene que ver con parte de la estructura que hay del sistema financiero en el país. Sin embargo, este tipo de mecanismos lo que pueden crear es básicamente pues sistemas de recompensas que finalmente puedan servir para que los consumidores se sientan más atraídos. En algún momento, con la apertura de la reforma energética, algunas marcas estuvieron introduciendo varios de estos elementos, y creo que esta es la oportunidad para profundizar en ellos. La estrategia basada en datos, estrategias de ventas basadas en datos, pues tiene que ver obviamente con todo el concepto del Big Data. Y incluso en el extremo podríamos hablar de blockchain.
Hablar de blockchain en México es alcanzar es como hablar de, por ejemplo, la red eléctrica inteligente en México. Es el ideal que quisiéramos tener, pero para llegar a ese punto necesitamos caminar una serie bastante grande de pasos intermedios que nos permitan llegar a ese elemento. Pero lo que sí pueden hacer, digamos, las estaciones de servicio actualmente es generar mecanismos de levantamiento de datos en sus consumidores que permita también aprovechar las facilidades de procesamiento que actualmente existen para obtener información esencial de sus consumidores y reflejarla en estrategias de venta. Eso, digamos, es algo que sí se puede implementar de una manera relativamente costo eficiente. El otro es la diversificación de servicios y eso yo creo que se los va a platicar todos los demás participantes en el taller. Evidentemente las gasolineras han pasado de ser, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina, un lugar donde ibas a cargar gasolina y ahora, como lo muestra ahí, básicamente lo que estás haciendo es adquirir otra serie de servicios retail, compras comida, adquieres otro tipo de servicios para tu auto, adquieres servicios adyacentes que pueden ser incluso de recolección de bienes y servicios, puedes tener una tintorería, en algunos casos lockers, en fin, estos centros de, de estaciones de servicio, así han ido evolucionando a lo largo del tiempo y sus ganancias también se han reflejado en esa forma. Han pasado de ser ganancias concentradas en el bien que estaban vendiendo, que era la gasolina, para ahora ser principalmente otro tipo de modelo de negocio. Y creo yo que ese es el valor que tienen que reconocer. Ese es el valor y precisamente el ejercicio a partir del cual las gasolineras en México tienen que repensar la forma en que se acercan a sus clientes, a estos clientes que de alguna manera, e inclusive son los que buscan este tipo de servicios actualmente ya y que pueden obtener, porque realmente otro tipo de, digamos, de beneficios en términos de precio y por la competencia que pueda haber en el sector, pues lo van a ver minimizado o incluso paliado por las distintas acciones que está tomando la Administración Federal y que van a impedir que de alguna manera los efectos de competencia se reflejen en caídas de precio. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la implicación de estos escenarios para México? Bueno, en México, como ustedes saben, tenemos un alto potencial, somos uno de los mercados más importantes a nivel mundial en el sector gasolinero, estamos entre los primeros 20 en el mundo, hay una baja densidad por kilómetro cuadrado de las estaciones de servicio, eso nos permitiría llegar a más clientes. Sin embargo, hay un riesgo regulatorio muy claro que puede retrasar esa modernización en la industria. Y le damos a la siguiente. ¿Cuáles son los números aquí que hay que considerar? Pues el parque vehicular es importante, hay más de 34 millones de vehículos, más de 13,000 estaciones de servicio, más de 124 millones de litros diarios que se venden, pero esta es la parte, creo yo, más importante. 44% de los municipios en el país no tienen estaciones de servicio y 34% de los que sí tienen, es decir, de esos que sí tienen, de ese 100% que sí tienen, 34% solo tienen 3 o menos estaciones de servicio, ¿no? Tenemos muchas marcas, pero la política energética y la política fiscal que ha implementado esta administración han creado, digamos, incentivos contrarios a lo que conlleva, pues por un lado, el establecimiento de un esquema de competencia en el sector y por otro lado, pues digamos, una posibilidad para que los oferentes de gasolinas puedan jugar también con esa facilidad que el mercado les iba a proveer. Por ejemplo, pues ahora con la crisis del coronavirus, pues el gobierno implementó pues una medida de techos para estar controlando el precio del combustible, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, pues el IEPS también ha sido un elemento que está utilizando la Administración Federal para hacerse de recursos en esta situación tan difícil que vive, y pues en el caso de 2019, pues el incremento en el IEPS fue, en términos reales, pues más del 53% de lo que había sido el año anterior. Entonces, claramente la administración está utilizando este escenario también para captar esa renta y por el otro lado satanizando, digamos, a los participantes de mercado por los susodichos márgenes donde se les incluso evidencia para decir que están tratando de abusar del consumidor. Entonces yo creo que esto lo único que hace es generar un riesgo regulatorio, la CRE está actuando totalmente en favor, digamos, del jugador preponderante, y en un escenario donde hay todavía incertidumbre sobre qué tanto va a perdurar la pandemia, pues evidentemente
el país está encaminando sus esfuerzos, desgraciadamente desde la parte del Ejecutivo, pues hacia acciones contrarias de lo que podríamos ver en el caso de, digamos, un sector gasolinero más moderno y en general un sector energético, pues, en competencia y más eficiente. Entonces, creo que me pasé del tiempo, les pido una disculpa y a cualquier situación estoy a sus órdenes. Y pues muchas gracias, repito, por la invitación. Ahí les dejo también mis datos de contacto por cualquier elemento que necesiten, siempre estoy a sus órdenes. Muchas gracias.